Bueno, ante todo, muy buenas noches. Espero que me puedan escuchar y estén viendo la interfaz gráfica del grupo del curso que se llama Estimación aproximada de parámetros geotécnicos en suelo en base al ensayo de penetración estática de cono CPTU. ¿Logran ver y escuchar? Por favor. Sí, sí, señor. ¿Sí? Por favor. Sí, señor. Bueno, ok, continuamos. Ya hemos visto en este curso lo que es estos Sí, 6 señor. ítems que se llama, el primero vimos el ensayo de penetración estática de cono, generalidades, descripción general del ensayo de penetración estática de cono, importancia del ensayo de penetración estática de cono, la historia del ensayo, tipos de penetración estática de cono y el análisis de datos derivados del CPT. Pero como siempre yo vuelvo y hago mucho hincapié para evitar esto porque ya en anteriores oportunidades he tenido muchos problemas y quiero hacer énfasis en las reglas del juego. Vuelvo a repetir. Número 1, unidades de mediciones será mayormente el sistema internacional. 2, dudas e inquietudes serán por mensajes privados con el instructor después de las clases o cuando el mismo lo permita de acuerdo a la dinámica del curso o a mi correo que se les presenta a continuación. 3, el alumno deberá poseer nociones básicas del manejo de Microsoft Excel y Word, plataforma Zoom, Adobe Reader y relativa experiencia en campo del mencionado ensayo de CPT, ese último a manera opcional. Para un mejor desenvolvimiento y optimización del evento, por sugerencia, este curso es principalmente para estudiantes tanto de pregrado como de posgrado y egresados de las ramas de ingeniería civil, geológica, geofísica, minas, geodesia, geografía, con amplia experiencia o especialización y en algunos casos ingenieros ambientales. Es importante resaltar que esta capacitación es solo el análisis de datos provenientes del ensayo CPT, o sea, trabajos de oficina. Por lo tanto, no toma en cuenta principios de montaje del mismo en campo ni otorga cualidades como técnico especialista en esta rama. Y por último, y no menos importante, es recordar que no nos responsabilizamos de ninguna mala interpretación de los ensayos aquí mencionados, así como errores incluidos. Antes de realizar cualquier cálculo deben consultar tanto la normativa legal vigente como las diversas estándares presentes en los países donde estén trabajando, o depende también del tipo de proyecto. Bueno, aquí vimos el inicio, ya me permiten un momento, quiero adelantar, un momento por favor, para seguir avanzando. Entonces, porque ya ayer se hizo un refrescamiento de qué es lo que se vio la semana pasada. Estoy adelantándome a lo que nos interesa, que es la parte del ensayo de... Momento, por favor, que estoy adelantando para así ahorrar tiempo. Entonces, ya un momentico. Perfecto, aquí está. Entonces, ahora, ¿logran ver la diapositiva que habla de análisis de datos derivados del CPT? No. Ok, ya un momentico, por favor. Ajá, ahora sí la logran ver, que dice análisis de datos derivados del CPT. Ahora sí. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Aquí quedamos ayer. Entonces, dice, de la etapa de campo se obtiene principalmente las siguientes mediciones. Cuando estamos hablando de CPT, acuérdense que CPT es el cono mecánico de penetración estática. Se obtiene resistencia de cono de campo, U sub C, y la resistencia lateral o friccionante, F sub S, ambas expresadas en unidades de presión. Ahora, cuando hablamos del piezo cono o CPTU, acuérdense que lo que les hablaba en anteriores clases, que se diferencia uno del otro por el simple hecho de que posee ahora el sensor de medición de presión de poros. Entonces se mide ese tercer parámetro de presión. Para efectos de estos cálculos vamos a trabajar con la presión del piezo cono. Continuamos.
Este es un modelo típico como se deben de presentar los tres parámetros obtenidos del piezocono de campo, que es en esta aquí tenemos Q sub C, que es la resistencia a la penetración de cono obtenida de campo, F sub S, que es la resistencia lateral o friccionante, también obtenida de campo, la presión de poros, pore pressure, que ustedes pueden observar aquí, que también es obtenida de campo, y fíjense, estas son los, como decir, una especie entre comillas de estándar, de cómo, un formato de cómo se deben presentar esos ensayos. Que esto va a ser parte de lo que yo quiero que ustedes hagan. Esto es otra parte de la tarea. Yo les voy a dar una serie de números, de una profundidad, entonces ustedes me grafican esto sencillo en Excel, sencillo. Y así como se los estoy mostrando. Por pressure, y en el eje de las ordenadas se presenta lo que es la profundidad, en la cual se realizó el ensayo. En este caso es en metros y siempre debe ir en unidades de 2 en 2. Es importante que tengan eso en cuenta. Seguimos. Aplicabilidad percibida del ensayo de CPTU para derivar parámetros de suelos. Entre esos tenemos, fíjense que eso también depende del tipo de suelo, obviamente, y ver el grado de confiabilidad. Yo lo llamo aplicabilidad, no, sino el grado de confiabilidad. Por lo menos cuando estamos hablando de suelos gruesos, en este caso arenas, observen que los parámetros de densidad relativa son altos a moderada confianza que se tiene el parámetro de estado, la condición caso cero, no es poco confiable obtenerlo de los suelos granulares a partir del ensayo de piezocono, al igual que el OCR. Se pueden notar aquí, ¿ven? Observen la escala del 1 es alta y del 5 es poco confiable. Esto es alta confiabilidad, la número 1. Y la poco confiable es ¿cómo que se llama? Lo más peor. Observe sensitividad, obviamente en la parte blanca no aplica. Resistencia al corte en arcilla no aplica porque esto estamos hablando de suelos granulares en este caso. El ángulo de fricción interna, una confiabilidad alta a moderada. Módulos de corte y de elasticidad, una confiabilidad alta a moderada. Permeabilidad, una confiabilidad moderada a baja. Y coeficiente de consolidación horizontal. Varios de estos parámetros no van a ser explicados en esta capacitación, pero si en un futuro se da el curso avanzado, que tenemos que hacer el bono para ver si se puede activar el curso, se van a hablar varios de estos parámetros. Seguimos. En el caso de suelos finos, como pueden observar aquí, en densidad relativa en suelos finos no aplica, al igual que el parámetro de estado. Pero condición caso cero se aplicaría, es de alta confiabilidad a moderada confiabilidad. El OCR, altamente confiable. Sensitividad, resistencia en arcilla, el ángulo de fricción en arcilla, módulos de elasticidad y módulos de corte, permeabilidad y lo que es el ensayo de consolidación, ¿cómo es que se llama? El ensayo de coeficiente de consolidación horizontal del suelo. Entonces se pueden dar cuenta. Ya, un momento. Elena, cierra la puerta, por favor. Seguimos. Perdón la interrupción. Y aquí se especifica cada uno de los diversos parámetros que se explican en ese caso. Ahí lo que es densidad relativa, parámetro de estado, módulo de elasticidad, módulo de corte, el OCR, relaciones sobre consolidación, over consolidation ratio, resistencia al corte de ordenados suelos finos, coeficiente de consolidación, ángulo de fricción interna, coeficiente de presión de tierra en reposo, sensitividad de los suelos finos y la permeabilidad. Ahora, se pueden dar cuenta, pero ahora debemos hacer diversas correcciones para así lograr una mayor precisión a la hora de estimar los diversos parámetros geotécnicos que se habló. Uno de esos sería la resistencia del cono medida en campo corregida, que es Q sub T, se llama en este caso, que es la misma Q sub C multiplicado por este 1 menos 0,8 por la presión de poro. Resistencia normalizada del cono es resistencia de cono medida en campo corregida menos el esfuerzo total en todo esto entre el esfuerzo efectivo. Relación de fricción, que es RF o F sub R, que es la resistencia lateral entre la resistencia del cono medida. Eso tiene que estar multiplicado por 100 para que es de relación de porcentaje. Si no la multiplican, es lo que aplicaría la que haría en décimas de unidad. Parámetro de presión de poros, B sub Q, que es lo que llaman la parte de la variación de presión de poros entre la resistencia del cono corregida menos el esfuerzo total. Este U sub 2 menos U sub 0, acuérdense que U sub 2 es el que se usa para la cuestión de la lectura del sensor de presión de poros que se ubica debajo del cono.
Su cero es el parámetro de presión de poros en sitio, que es multiplicando el peso unitario del agua por la profundidad. Y en este caso, para efectos de esta capacitación, asumiremos que el peso unitario del agua es 9,81 kilonewton por metro cúbico. Continuamos. Un momento, por favor. Tenemos la resistencia efectiva del cono, que es QSUE, que es QST menos USU2. También tenemos la resistencia neta del cono, esas las vamos a calcular hoy, que es QSUT menos el esfuerzo efectivo en sitio. La litología inferida básica, que es de acuerdo a la relación de fricción en porcentaje, que se pueden dar cuenta, que cuando es menor a 0,6 se asume que es una grava arena gruesa, de 0,6 a 1,2% es una arena, de 1,24 es un limo y de 4 a 7 es una arcilla. Y ya mayor de 7 se considera una turba, un suelo con alto contenido de materia orgánica. Continuamos. Aquí tenemos la tabla del comportamiento no normalizado del suelo, o lo que llamarían en inglés el Soil Behavior Type, SBTE, cuya fue propuesto por Robertson en 1986 y modificado por el mismo autor en el 2010, donde de acuerdo en esta gráfica, en el eje de las abscisas tenemos la relación de fricción, friction ratio, entre la resistencia del cono, y de acuerdo a los valores que nos den, y aquí se ubica en diversas áreas, tal y como vimos. Es sencillo, por lo menos si se ubican en la zona 1, el comportamiento corresponde al de un suelo fino sensitivo. En la zona 2 corresponde a un suelo orgánico arcilla y así por el estilo, hasta llegar a la que es la zona 8. Por zona 9, un ejemplo, suelos finos muy firmes, o sea, suelos duros. Por lo menos el caso del número 5, que es esta franja de casi en el medio de la gráfica, que es mezcla de arenas limosas a limos arenosos. Es así de sencillo. Luego, la consistencia de los suelos finos. Ya conocemos, de acuerdo a los diversos parámetros que se tienen de campo, cuando es una arcilla dura, muy firme, mediana, blanda, muy blanda y fluida. Los diversos, cómo se comporta ese suelo, como se pueden denotar aquí. En lo que nos interesa en este caso es que se determine de esta manera, obviamente con el índice de liquidez que se obtiene a partir de los diversos cálculos derivados del límite de consistencia, se puede obtener lo que es ese parámetro, pero a nosotros nos interesa en este caso es el comportamiento del suelo y la consistencia. Esta es otra propuesta por Vallejo, González de Vallejo 2002, donde además de que son muy parecidas a la gráfica mostrada anteriormente, muestra lo que es unos valores aproximados de resistencia a la compresión simple de las arcillas. Y esta parte es lo que nos interesa, lo que es comparar los valores de la consistencia de los suelos finos en base a la resistencia de punta del cono, que es QC. Y pueden denotar que cuando es menor a 4 se considera un suelo fino extremadamente blando, de 4 a 10 un suelo muy blando, de 10 a 27 una consistencia blanda, de 27 a 70 una consistencia media, de 70 a 85 una consistencia firme, de 85 a 480 una consistencia muy firme y mayor a 480 una consistencia dura. Ahora hablamos lo que es el peso unitario, que se definió qué es, y está bajo qué norma de la STM está. Aquí están los valores típicos, aparte ya lo hablamos nosotros. Y lo que es las diversas fórmulas que pueden trabajar para obtener lo que es la densidad. De las cuales ya trabajamos con algunas, pero vamos a trabajar con esas hoy de otra vez. Aquí se observa lo que es una gráfica propuesta por Robertson en el año 2010, donde tienen el valor de lo que es la resistencia del cono adimensional, que consiste en dividir la resistencia del cono de campo corregida entre la presión atmosférica, que para efectos de esta capacitación vamos a asumir que es 100 kilopascales, y la relación de fricción, que es la fricción lateral entre la misma resistencia del cono de campo corregida, todo multiplicado por 100, y esto es el peso unitario dimensional, que sencillamente es dividir el peso unitario que tenemos entre el peso unitario del agua y nos da estos valores. Y aquí más o menos también podemos obtener los valores cercanos, por lo menos si tenemos esta friction ratio entre la resistencia al cono adimensional. De acuerdo a esto, nos trasladamos a una de estas gráficas y lo que hacemos es simplemente esta relación que está aquí, la multiplicamos por la densidad del agua y nos da una vez el peso unitario del suelo. Tenemos expansión de suelos finos, como se pueden notar aquí, la arcilla, aquí se habló ¿qué son los suelos finos? Porque son expansivos de manera muy general. No quiero ahondar mucho en detalles en esta parte.
Esto es una fotografía a escala, bien una microscópica, acerca de una arcilla mineral, en este caso sería caolinita, en donde se pueden dar cuenta que las caolinitas tienen un comportamiento como si fuese de sándwiches o de libros. Entonces, entre esos espacios, ellos tienen por los enlaces catiónicos, los enlaces de Van der Waals, ellos absorben agua y por eso es que se produce el hinchamiento de las arcillas. Absorben agua y se traduce en cambio de volumen importante en el suelo. Esto aquí hablamos lo que es la distribución de los principales suelos expansivos en el mundo, donde hay principales problemas de expansión. No quiero hacer mucho hincapié en esa parte porque esa parte ya la hablamos ayer. La posibilidad de expansión desde el punto de vista cualitativo. Cuando la relación de fricción es menor a 2, se considera que el suelo no es expansivo. De 2 a 3, no se considera un suelo bajo a medio de probabilidad de expansión. De 3 a 5, alto, y mayor a 5, muy alto. Este es el grado de expansión. Esta fue una gráfica que yo les mostré ayer, que es un pequeño apéndice acerca de lo que es las propiedades expansivas en arcillas propuestas por Dachanamurthy y Raman en el año de 1972. Densidad relativa en arenas. Hablamos que a medida que aumenta la densidad, aumenta el grado de compactación del suelo. Aquí hay algunas correlaciones que podemos trabajar para determinar la densidad relativa en arenas. Aquí, OCR, Over Conciliation Ratio, en donde tenemos un parámetro de las arcillas principalmente, donde es una relación, un parámetro adimensional en la cual consiste en la relación entre el esfuerzo de preconsolidación o sigma sub c entre sigma efectivo, es decir, el esfuerzo de confinamiento. Cuando esta relación es menor a 1, el suelo se considera normalmente consolidado, y cuando se pasa de 1 se considera sobreconsolidado, o sea que el sobreconsolidado significa que ese suelo ha soportado presiones mayores a las que tiene actualmente. En cambio, cuando se habla de normalmente consolidado, es que ese suelo no ha soportado ninguna presión a la que tiene actualmente. Esa es la diferencia. Aquí están otros parámetros que se utilizan para determinar lo que es el OCR del cono, de acuerdo a los autores como Lugne, Main, Trevor y Main. Y aquí pueden observar, se puede ver cómo es la gráfica. Aquí se les explicó qué es la arcilla sensitiva. No quiero ahondar en muchos detalles en esto. Vamos a adelantarla. Esta, Osterman en el año 1965 es un sueco que fue uno de los que propuso lo que es las arcillas sensitivas, cómo se determinan, que es la resistencia al corte inalterada de la arcilla entre la resistencia al corte remoldeada. Y aquí unas diversas gráficas donde se obtienen los valores de la sensitividad, o sea, una clasificación. Cuando arcillas no sensitivas, cuando la sensitividad es menor a 1, y a medida que aumentando el valor de sensitividad, el grado de rapidez, o que la rapidez con que una arcilla se vuelve un líquido ante cambios de presiones repentinas son altas. Se pueden dar cuenta que por lo menos arcillas no sensitivas, sensitividad menor a 1, arcillas estas rápidas, mayor a 64, y así vamos viendo. Esta fue propuesta por Rosenquist en el año de 1953. Esta otra propuesta por Bajadas, que es casi lo mismo, como se pueden dar cuenta. Esto que pueden observar aquí es un gráfico de un ensayo de compresión en un núcleo de arcilla, donde una arcilla es sometida, muchos de ustedes se imaginarán, sometida a unas cargas axiales. Entonces ella va deformándose. Entonces ella, como pueden observar, aquí está la deformación que sufre la arcilla y esta es la fuerza que se le va aplicando. Ella va aumentando, va a llegar un momento que falla. Esa es la máxima resistencia que tiene la compresión. Pero ¿qué sucede cuando agarramos esa arcilla que acabó de fallar? La agarramos, la trituramos, prácticamente la remoldeamos y la compactamos como si fuese en un mini proctor, compactamos y al tratar de emular la densidad original y luego la volvemos a comprimir, sucede esto. La resistencia va a ser menor y por eso es que la resistencia inalterada entre la remoldeada, esto es la sensitividad, así es que se obtiene la sensitividad de las arcillas. Es el principio. Y bueno, a lo que venimos, continuamos. Schmerman en el año de 1978 propuso la siguiente correlación para determinar la sensitividad de la arcilla a partir de la relación de fricción, donde la sensitividad es igual a la constante de la sensitividad entre la relación de fricción lateral.
donde aquí N sub S, constante de sensitividad, en la cual el autor Schmermann la propone 15. En cambio, Robertson y Campanella proponen relación de constante de sensitividad igual a 6. Rath y Lunen del año 1986 proponen ese parámetro 7,5. Robertson y Campanella proponen ese parámetro en 6. Seguimos. Como ya habíamos hablado de la tabla, ahora vamos a hablar de las tablas que nos interesan para la clasificación de los suelos. Esta ya la hablamos, que es el tipo de comportamiento no normalizado del suelo, de acuerdo a Robertson. Seguimos, y esta es ahora lo que es la tabla del comportamiento. ¿Vieron? La tabla del comportamiento normalizado del suelo. Normalized Soil Behavior. Un momento, por favor. Un momentito. Ya, disculpen un momento, por favor. Observen que es la misma gráfica que vimos anteriormente, pero ahora viene con un nuevo parámetro que se llama I sub C, que es el índice del tipo de suelo, donde es igual a 3,47 menos el logaritmo de la resistencia normalizada del cono, todo ello elevado al cuadrado, más el logaritmo de la relación de fricción, más 1,22 veces. Todo ello elevado al cuadrado y a su vez todo a la 0, elevado a la 1 medio o a la 0,5. Y de acuerdo la podemos tener de dos maneras. Primero, analíticamente, que es por fórmula, y de acuerdo a ese parámetro que nos dé I sub C, nosotros podemos calcular o estimar de manera aproximada, de manera normalizada, valga la redundancia, lo que es qué tipo de suelo corresponde. Como pueden observar, por lo menos suelos orgánicos, arcilla, el índice del tipo de suelo tiene que ser medio 3,6. Arcillas o arcillas limosas es de 2,95 a 6. Mezcla de limos arcillosos, arcillas limosas, que corresponde a la zona 4, es de 2,60 a 2,95 del índice de tipo de suelo. En la zona 5, que es la que pueden ver aquí, mezclas de arenas limosas y limos arenosos, cuyo índice de tipo de suelo es 2,05 a 2,6. Luego en la zona 6, que pueden observar aquí en esta parte, está arenas limpias a arenas limosas, cuyo índice de suelo es igual a 1,31 a 2,05, pueden observar aquí. Arenas gravosas a arenas densas, menor a 1,31, y ya por lo menos cuando estamos hablando de arenas muy compactas a arenas arcillosas, o lo que es suelos finos muy firmes, no aplican, al igual que los suelos finos sensitivos. Pues esa es la diferencia, porque por lo menos si vamos por eso que la puse aquí atrás, porque por lo menos cuando es no normalizado tiene un amplio rango de acción. En cambio, cuando las normalizamos, los extremos no aplica para los extremos, que son suelos finos sensitivos, y lo que son arenas y arcillas duras y compactas. ¿Vieron? Aquí está la gráfica. Ahora vamos a verlo analíticamente. Como se pueden dar cuenta, en el eje de las abscisas tenemos la resistencia normalizada de la fricción F sub R y la resistencia al cono normalizada U sub T. Entonces aquí podemos tranquilamente, por lo menos, que nos den unos valores y uno ubica de acuerdo a lo que es el tipo de suelo. Y también tenemos lo que es cuando abarca este rango, el suelo se considera normalmente consolidado. Aquí aumenta el OCR, la sensitividad incrementa en este lado, incrementa la densidad aquí. Esos son diversos, esto no están las flechas, son como diversos indicios del tipo de suelo que se puede comportar. ¿Vieron? Es importante destacar esa parte. Eso es para suelos normalmente consolidados principalmente, si lo pueden ver. Seguimos. Por lo menos Robertson propone estas otras tablas normalizadas para tipos de suelos. Como pueden ver aquí, ahora tenemos lo que es la resistencia normalizada del cono, Q sub T en mayúscula, versus lo que es el parámetro de presión de poros, que yo les mostré la fórmula anteriormente, que esas las vamos a calcular. Entonces, de acuerdo a esto, también tenemos los tipos de suelo que se puede calcular de esta manera, como pueden observar. Ahí estas son dos gráficas. Esta ya se les mostró anteriormente, que es la propuesta por Robertson en el año 2010, es la que es para la normalizada. Y esta es más reciente, esta está un poquito más antigua, pero igual se aplica igual. Y casi son lo mismo, se puede decir en palabras menos.
Seguimos. Por lo menos esta es una correlación presentada por Douglas y Olsen del año 1981, donde tenemos la relación de fricción en porcentaje y la resistencia al cono en megapascales en una gráfica del tipo semilogarítmica, donde en el eje de las abscisas, que es aritmético, y el eje que está la relación de fricción, y lo que es en el eje de las ordenadas corresponde a la resistencia al cono en megapascales. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo se subdivide, por lo menos en este rango de aquí a aquí corresponde a arenas limpias, arenas pobremente gradadas. Este rango abarca lo que son limos elásticos, o lo que yo llamo también limos no plásticos. Aquí sería lo que es arcillas de variable plasticidad. Observen aquí, ¿ven? Aquí por lo menos este incrementa el contenido de fino, aumenta el tamaño del grano, incrementa el índice de liquidez, aumenta la condición caso cero. Y aquí por lo menos pueden observar que aquí ya, además de la relación de fricción que ustedes pueden ver aquí y la resistencia al cono, entra un tercer un tercer actor en escena, que es la propia resistencia lateral de fricción. En este caso, en esta línea, corresponde a una relación a una fricción lateral de 0,5 kilopascales. En esta otra línea que pueden denotar aquí, 12,5 kilopascales. Aquí pueden denotar otra línea que es 50 kilopascales y esta de 200 kilopascales. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta. En este sector corresponde a arcillas sensitivas, en esto la turba, suelos finos cohesivos, suelos finos no cohesivos, que es donde yo le digo los famosos limos, como suelos granulares, de grano grueso a finos no cohesivos. Estos son suelos granulares gruesos no cohesivos, y aquí por lo menos se ve que a medida que nos acercamos aumenta la relación de vacíos, suelos sensitivos mezclados, y estas son arenas metaestables, quiere decir arenas muy sueltas. Aquí por lo menos tenemos una por Eberhard y colaboradores del año 1988, donde ellos proponen una correlación para suelos carbonáticos, donde es aquí por lo menos, aquí la ponen en diversos, yo lo llamaría, además esta es muy parecida a la que proponen otros autores, pero en estas franjas que ustedes pueden ver aquí, el número romano especifica el tipo de suelo carbonático, por lo menos cuando corresponde al número 3, suelo fino, carbonato, o sea, limo fino y arena media carbonática, arena fina limosa carbonática, arena fina limosa calcárea, arena limo arenoso calcáreo, arena fina limosa calcárea y carbonática. ¿Qué significan? Por lo menos calcáreo, carbonático es que tiene un gran contenido de carbonato de calcio, muy cercano al 100%, y calcáreo es que es mucho menor el porcentaje. No es totalmente, el suelo se compone de material carbonático derivado de calizas, de dolomitas, así por el estilo. Vamos ahora con el ángulo de fricción interna. Este parámetro es muy utilizado, aplicado para análisis de estabilidad de taludes, cálculo de capacidad portante. En sí corresponde al ángulo de fricción cuya tangente es el coeficiente promedio de fricción entre las partículas del suelo. Se puede determinar por medio de los diversos ensayos tales como corte directo, compresión triaxial, corte directo simple. Y como siempre lo he dicho, este ensayo es una aplicación de lo que es una de las leyes de Newton. Aquí por lo menos tenemos un diagrama de cuerpo libre, donde a un esfuerzo normal, al tú someterlo a una fuerza horizontal, genera una fricción, un coeficiente de fricción que es estático. Entonces cuando tú le sacas el arco tangente, ese coeficiente de fricción nos da lo que es el ángulo de fricción interna. Es muy sencillo. Aquí está lo que es ¿cómo se llama? El diagrama de cuerpo libre, la descomposición de las fuerzas. Entonces continuamos. Varios autores, como pues se pueden dar cuenta, han propuesto estas correlaciones que pueden denotar que es aplicado para lo que es para arenas en este caso. Robertson y Campanella en 1983, él propone que para arenas cuarcíticas, propone que la tangente del ángulo de fricción interna es igual a 1 entre 2,68 por el logaritmo de la resistencia de cono de campo entre el esfuerzo efectivo del sitio, más 0,29. Kulwagi y Main para arenas cuarcíticas propone que el ángulo de fricción interna en ese tipo de material es igual a 17,6 más 11 veces el logaritmo de lo que es la resistencia normalizada del cono, Q mayúscula T. Meyerhoff también para arena, pero en este caso aclara de que el parámetro del, ¿cómo que se llama? Del resistencia de cono de campo tiene que ser megapascales.
Robertson y colaboradores estipulan que para el ángulo de fricción interna en arenas cuarcíticas, phi es igual al arco tangente de 0,1 más 0,38 por el logaritmo de lo que es la resistencia al cono de campo entre el esfuerzo de confinamiento. Usieli y colaboradores en el año 2013 proponen que el ángulo de fricción interna es igual a 25 por la resistencia del cono de campo entre la raíz de 100 por el esfuerzo efectivo en sitio, todo ello elevado a la 0,1. Pero Main propuso en el año 2014 la siguiente correlación aplicada para suelos cohesivos, donde, por favor, el micrófono, no me estén interrumpiendo, por favor, porque perdemos el ritmo, por favor. Continuamos. El ángulo de fricción interna es igual a 25,9 veces lo que es el parámetro de presión de poros, B sub Q, elevado a la 0,121, y que este multiplica a 0,256 más 0,33 veces el parámetro de presión de poros más el logaritmo de lo que es la resistencia normalizada del cono. Donde entonces aquí se hace esta pequeña fórmula, que estas las vamos a trasladar a la hoja de cálculo para practicar bien. Entonces pueden denotar, aquí está lo que es la resistencia normalizada del cono, que es igual a la resistencia de cono corregida en campo menos el esfuerzo total, todo esto sobre el esfuerzo efectivo. Donde el parámetro de presión de poros, por favor, el micrófono me están interrumpiendo, por favor, porque me hacen perder la concentración y perdemos el ritmo. Seguimos. B sub Q, que es el parámetro de presión de poros, es igual a la presión de poros medida de la base del cono menos la presión de poros en sitio sobre la resistencia del cono corregida de campo menos el esfuerzo total o esfuerzo de confinamiento. Aquí por lo menos Robertson y Campanella en el año 1983 ellos proponen una correlación para determinar un valor cercano a la resistencia del ángulo de fricción interna, donde en el eje de las abscisas tenemos lo que es la resistencia del cono en megapascales y en el eje de la Y el esfuerzo vertical, el esfuerzo de confinamiento, y de acuerdo a donde se ubique nos da un valor aproximado de lo que es la resistencia al cono. Digo, el ángulo de fricción interna, perdón. Entonces, también Slami y Mohammadi en el año 2016 ellos proponen estas gráficas que ustedes pueden denotar, donde se tomen, además del ángulo de fricción interna, se obtiene también la cohesión del material, de acuerdo a que si es una arcilla o una arena, se pueden dar cuenta de eso. Entonces, por lo menos, los mencionados autores proponen en el caso A, que es cuando el esfuerzo en sitio, que ustedes pueden observar aquí está entre 200, está menor a 300 kilopascales, se puede decir. Entonces, por lo menos en esta área, donde tenemos esta gráfica que de por sí es semilogarítmica, que en el eje de las abscisas tenemos la relación de fricción F sub R, y en el eje de las Y, que es logarítmico, tenemos la resistencia de cono corregida de campo, Q sub T. Entonces, de acuerdo a los valores, sencillamente podemos obtener de manera estimada, además del tipo de suelo, nos da unos valores cercanos, tanto de cohesión, que es representada por la letra C, por el ángulo de fricción interna. Entonces, por lo menos un ejemplo que tengamos una relación de fricción de 7 y tenemos un Q sub T de 10, entonces nos vamos para acá y nos da en un suelo sobreconsolidado, donde la cohesión es menor a 200 y el ángulo de fricción interna está entre 25 a 35. Vieron, perdón, la cohesión en kilopascal está entre 100 a 200 cuando la estamos aquí. Por lo menos en este caso de 5 a 0,02 que tenemos aquí, nos da que están en el rango de las arcillas, donde la cohesión en kilopascales está entre 100 a 200 y el ángulo de fricción está entre 15 a 22. Luego tenemos este caso de suelos sensitivos, limos arenosos y arcillosos. Aquí tenemos arenas arcillosas y arenas limosas, aquí donde se reportan los mayores valores, por lo que me doy cuenta. Vámonos ahora al caso B, en donde dice que lo que es el esfuerzo de en sitio está entre 300 a 400 kilopascales. Entonces se pueden dar cuenta, se ubican aquí, entonces observen aquí, pasa casi lo mismo, aquí varían los valores aquí, igual los mismos tipos de suelo, pero los valores cambian. Por lo menos en esta rama de las arcillas, la cohesión está entre 140 a 250 kilopascales y el ángulo de fricción interna entre 18 a 25.
por lo menos este extremo, arenas y lo que es arenas limosas y arcillosas, nos da que entre 50 a 60 de cohesión, esas son unidades de kilopascales, y el ángulo de fusión interna de ese suelo está entre 30 a 40. Esta me parece muy útil. Vamos a ver si esta la ponemos como tarea para que me la hagan. Voy a cuadrar, tengo que ver cómo me gustaría que hagan esta gráfica, o sea, yo se las haría, tengo que cuadrar bien. Entonces ustedes, yo le doy los valores, ustedes me grafican los valores y me tienen que decir qué valor, o sea, qué tipo de material corresponde. Tengo que analizar bien porque no he hecho la tarea. Pero eso va, la tarea, pequeña tarea para la opción a certificación. Seguimos. Hoy vamos a hablar de otro parámetro, velocidad de onda de corte o de cizalla, V sub S. La velocidad de propagación de las ondas elásticas al atravesar la roca o suelo depende de la densidad y de las propiedades elásticas del material, y su medida aporta información sobre algunas características geotécnicas del terreno. Varios tipos de técnicas de exploración geofísica permiten efectuar una evaluación rápida de las características del subsuelo. Entonces, el ensayo, me imagino que ya la mayoría han trabajado con sísmica de refracción, en las cuales se puede denotar de que consiste en lanzar unas líneas sísmicas y dar una serie de golpes. En estas líneas sísmicas hay unos geófonos que entonces tú cuando das el golpe sobre una lámina de metal, las ondas de golpe las registran los geófonos, y los geófonos que están interconectados, ellos van a un sismógrafo y luego el sismógrafo está conectado a una receptor, a una computadora, y hay diversos programas informáticos que ellos agarran y analizan los datos que se reciben y con eso tú puedes obtener los parámetros de tanto de velocidad de onda de corte como de cizalla. Sí, o también lo que es la velocidad longitudinal, lo que es ondas P. La velocidad de onda de corte se puede medir a través de varios enfoques diferentes, o sea, varias técnicas. Levantamiento tanto en ondas de superficie como de refracción, fondo de pozo o downhole y pozo cruzado que se llama crosshole. Y también se puede medir en laboratorio por medio de la técnica de los elementos flexantes. Aquí se pueden dar cuenta que es una técnica de una muestra del crosshole, donde ustedes tienen dos perforaciones, insertan los dos sensores, entonces lo que incita por medio de un generador de señales, incita la onda, entonces emana la onda, viaja a través de una distancia predeterminada, y entonces tenemos que ver cuánto tiempo tarda, y aquí esto lo hacemos con el osciloscopio, y de acuerdo a esa velocidad, a ese tiempo y la distancia tenemos velocidad, y con eso obtenemos lo que es la velocidad de onda de corte, que es una simple variación de la distancia entre la variación del tiempo. Eso es todo, eso es física básica. Continuamos. Los dos primeros, entonces aquí se observan lo que es el ensayo de los 4 metodologías para obtener la velocidad de corte. Estos dos primeros ensayos son métodos in situ no destructivos, como se aprende solamente a colocar una serie de geófonos y dar bajo diversas modalidades y dar una fuente de ignición, que en este caso un golpe de un martillo, o dejar caer una masa, o como hacían en las petroleras que usan explosivos y cosas así por el estilo. En cambio, en las técnicas de downhole y crosshole, esos son ensayos, se puede decir, entre comillas, destructivos, que eso hay que abrir hacer una perforación, instalar lo que son los receptores de señal, y entonces obtienen los tiempos que tarda en atravesar el macizo para obtener la velocidad de onda de corte. Bueno, y aquí están las correlaciones para obtener los diversos parámetros de la velocidad de onda de corte a partir del CPT, y se pueden dar cuenta, por lo menos ESAGI y Main, en el año 1995, ellos proponen estas Main y Riggs, y Sam, Tum, Main, Pauletti, colaboradores, y se pueden dar cuenta que la gran mayoría que trabaja la resistencia tienen su campo de aplicación, ya sea unos que son para arena, otros que son para arcillas, y los que se utilizan. Observen aquí, ven, por lo menos EGAS y Main, ellos proponen que la velocidad de corte es igual a 12,02 veces la resistencia al cono de campo del cono elevado a 0,319 por lo que es la resistencia lateral elevado a la menos 0,0466 que aplica para arenas, y así cada uno de los casos. Estas las vamos a hacer hoy, algunas. ¿Vieron cómo se puede hacer la cuestión? Por lo menos estas son por lo menos Molavasi y colaboradores, ellos proponen, estas son ecuaciones polinómicas, se pueden dar cuenta, miren, y todos son con parámetros de lo que es relación resistencia del cono del campo entre la reflexión lateral del cono. Permeabilidad.
Los espacios vacíos o poros entre granos de suelo permiten que el agua fluya a través de ellos. En la mecánica del suelo e ingeniería de cimentación se debe conocer cuánta agua fluye a través de un suelo por tiempo unitario. Este conocimiento se requiere para diseñar presas de tierra, para determinar la cantidad de filtraciones debajo de estructuras hidráulicas y para desaguar cimentaciones antes y después de su construcción. Obviamente hay diversas técnicas que muchos de ustedes deben saber para obtener la permeabilidad. Hay unas que son en campo, que son los ensayos Lujon, que es para permeabilidad en roca, los ensayos Lefranc, que es para permeabilidad en suelos, pero ambos en campo. Luego tenemos lo que son los ensayos de laboratorio, hay unos que son para arenas, otros que son para arcillas, por lo menos principalmente para suelos granulares. Se usa lo que es los ensayos de carga variable o carga constante. Y para arcillas existen los cálculos derivados del ensayo de consolidación, en los cuales ese último, para ser sincero, tarda mínimo de 1 a 2 semanas para conocer esos valores de la permeabilidad. Y como saben, esos valores, en el caso de arcilla, son valores muy bajos, están valores por el orden de 10 a la menos 8 centímetros sobre segundo, demasiado, prácticamente impermeables. En algunos casos es necesario, pero bueno, para efectos de esta capacitación, Robertson en el año 1990 desarrolló la siguiente ecuación para la determinación de la permeabilidad o conductividad hidráulica a partir de lectura del ensayo de SPT, donde K, que es la permeabilidad en centímetros sobre segundo, es igual a 10 elevado a la 0,952 menos 304, el coeficiente del tipo de suelo, y su C, que eso lo calculamos hace rato, lo vamos a calcular también. Observen aquí, ve cómo se hace. Y entonces esta fórmula se usa cuando el ISUC está entre 1 a 237, y esta otra la utilizamos, que es igual a 10 elevado a la menos 452 menos 1,37 ISUC, cuando ese mencionado valor está entre 3,27 a 4. Y aquí tenemos una tabla presentada por Robertson con los rangos típicos de permeabilidad. Pueden observar que para suelos finos sensitivos, el valor de lo que les estaba diciendo, para suelos finos sensitivos, valores de permeabilidad, en este caso es metros sobre segundo, es 3 por 10 a la menos 9 y a 3 por 10 a la menos 8. Suelos orgánicos y turbas, 1 por 10 a la menos 8 a 1 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Arcillas o arcillas limosas es de 1 por 10 a la menos 10 a 1 por 10 a la menos 7, y así por el estilo. Así se pueden dar cuenta de cómo a medida que vayamos avanzando, por lo menos vamos al caso de una grava, arenas gravosas, a arenas, 1 por 10 a la menos 3 a 1 metro sobre segundo, prácticamente es permeable, es un acuífero prácticamente. Entonces lo que llaman por ahí una vena de agua, también le dicen en términos coloquiales. Vamos ahora, para terminar la clase teórica, la parte teórica de esta capacitación, hablamos ahora del ensayo de penetración estándar, generalidades básicas. Este ensayo, desarrollado alrededor del año 1927 por Carl von Terzaghi, el SPT viene del acrónimo Standard Penetration Test, que significa ensayo de penetración estándar. Es uno de los ensayos más utilizados en el mundo en el ámbito de la geotermia debido a su sencillez, rapidez y economía. Bueno, y aquí hay una pequeña foto que coloqué en el año 1957, donde tenemos a Loris Bejerrún, Carl von Terzaghi y Artur Casagrande haciendo dilucidando varias bondades y beneficios del ensayo de SPT, como lo tienen aquí. Actualmente está bajo la normativa de la ASTM de 1586. Posee diversos campos de aplicación de acuerdo a lo estipulado por Bowles en el año de 1997, tales como son la identificación de suelos, establecimiento de presiones verticales en sitio, densidad relativa en arena, consistencia en arcilla, resistencia en suelos, compresibilidad y hasta posibles propiedades de licuación de suelos. Aquí se pueden dar cuenta en un pequeño extracto de lo que es cómo se presenta la norma STM del SPT. Continuamos. Básicamente consiste en el linkage de terreno de una punta metálica mediante golpes, por lo que da una idea de la resistencia del terreno, ya que se contabiliza el número de golpes necesarios para aclarar el ensayo debido a su amplio uso. Este ensayo puede recorrerse con esos parámetros geotécnicos y por lo menos pueden observar aquí. Vamos a ver si me funciona. El video no me funciona aquí, no sé, seguro que el formato no me lo lee, pero bueno. Existen diversas correlaciones a utilizar para obtener el número de golpes SPT en base al ensayo de penetración de cono estático, y también todo lo contrario. En este caso,
Aquí hay una relación entre la resistencia de punta del cono entre lo que es la presión atmosférica, que acuérdense que dijimos, eso es un ensayo lo vamos a asumir para 100 en este caso. Esta es una ecuación propuesta por Robertson, donde influye el de 50, el tamaño de la partícula de 50 milímetros. Pero aquí no nos vamos a hacer tanto hincapié, vámonos a las que nos interesa en este caso, que es esta la que ustedes pueden ver, donde existen las correlaciones para determinar el número de golpes de CPT a partir del ensayo de penetración estática o CPT. No importa si es ensayo mecánico o ensayo de piso-cono. Lo importante es que determine, aquí se pueden dar cuenta, la resistencia de punta del cono de campo. Este es directo. Y en algunos casos, como lo propone Schmerman en el año 1970, propone para lo que es resistencia lateral. Y todo es una relación entre el número de golpes y nos da. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos, con esto despejamos y obtenemos sencillamente lo que es el número equivalente al número de golpes. Otro ejemplo, si por lo menos tenemos número de golpes en campo y queremos por X o Y circunstancia conocer la resistencia de punta del cono, pues igual despejamos, una simple despeje matemático. Por lo menos Veloso en el año 1959, él propone las diversas correlaciones que pueden observar aquí. Unas son para arcillas limosas, arenas arcillosas a arenas limosas, arenas finas y arenas. Observen la relación que existe. Acá, en el año 2003, propone igual para arenas, la relación entre Q entre E es 1. Arenas arcillosas, la relación entre la resistencia y el número de golpes es 0,60. Arenas limosas, 0,50. Arenas arcillosas, 0,40. Arenas limosas, 0,30. Y arcillas limosas, 0,30. Schmerman, en cambio, él propone que la sumatoria de la resistencia de punta del cono de campo más la resistencia lateral dividida entre el número de golpes, esa relación tiene 0,20 cuando estamos trabajando con limos arenosos y mezclas de arenas y limos. Propone ese parámetro igual de 0,30 a 0,40 cuando tenemos arenas de grano medio a fino y arenas limosas. Propone esa misma relación de 0,50 a 0,60 cuando tenemos arenas gruesas, arenas con grava o arenas gravosas. Y ya entre 0,80 a 1 tenemos lo que son gravas arenosas a gravas. Pero por lo menos aquí cuando tenemos estos rangos, para efectos de esta práctica vamos a trabajar con promedios. ¿Qué quiere decir? De 0,30 a 0,40 a 0,35. ¿Vieron? Y así, pues, ahí vamos viendo cómo lo podemos procesar. Danziger, en el año 1998, propone también otra serie de correlaciones. Lacrosse, en el año de 1971. Un momento, por favor. Donde en este caso toman en cuenta lo que es... Ya un momentico. Ok, en este caso toman lo que es... Un momento, por favor, disculpen la interrupción. Ok, bien. Ok, Danziger y colaboradores en el año de 1998 proponen también una serie de relaciones o correlaciones que, de acuerdo al tipo de suelo, es que podemos utilizar este parámetro. Lacrosse en el año de 1971 también la propone, pero en este caso toma en cuenta, además de los parámetros de la resistencia de cono de campo, lo que es el contenido de finos. Barata y colaboradores disponen de estas correlaciones para arenas arcillosas arcillas limosas y arenosas, y lo que son arenas limo-arcillosas. Propone esta relación. Danziger en 1982 propone que la resistencia al cono entre el número de golpes es 0,60 para el caso de arenas. Rasmagwani propone esta misma para arenas. Burland y Burbridge en este caso usan el contenido, el porcentaje representativo del del diámetro de 50, lo proponen. En este caso, Cassini y colaboradores usan para arenas, y así por el estilo. Ponen varios, yo lo llamaría varias correlaciones. Ya con esto terminamos la parte práctica de este. Sí. Ok, perfecto. Bueno, continuamos. Como les demostraba ayer, esta es una hoja de cálculo donde ustedes pueden denotar que es parte de la tarea.
El proyecto coloquen el nombre del curso, el cliente ustedes, ubicación su país y el CPT, coloquen sencillamente lo que es, qué sé yo, CPT, de acuerdo a esos dos números últimos de cédula, 15, un ejemplo. Nivel freático sí me lo dejan en 6. La profundidad sería en este caso, vamos a ver, hasta 29 metros, que se pueden dar cuenta de la perforación aquí. Esto es un ensayo a manera hipotética. Presión atmosférica 100 kilopascales y la densidad del agua 9,805 o 981. Se pueden dar cuenta que en este caso estos parámetros que están aquí son los obtenidos en campo. Donde está la resistencia de cono de campo en megapascales, la fricción lateral en kilopascales y la resistencia de poro en kilopascales. A veces pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Agarramos sencillamente y podemos, un momentico, podemos agarrar, insertamos podemos pasar todo a megapascales o todo a kilopascales como lo deseen. Entonces, agarramos, por favor, el micrófono, me están interrumpiendo, por favor. Por favor. Ok, muchas gracias. El gremio se los agradecerá. Entonces, ahora, empezamos. Por lo menos, hay varias maneras. Una, podemos pasar todo aquí a megapascales o a kilopascales en estos casos, o dejarlo así como está, y de acuerdo a la fórmula, vamos haciendo la conversión. Entonces, pudiésemos agarrar resistencia corregida del cono. ¿Cómo es la fórmula de resistencia corregida del cono? Ya la vamos a ubicar, no se preocupen. La resistencia corregida del cono, bueno, vamos a escribirla, es igual, se pueden dar cuenta en este caso, es igual a la resistencia del cono del campo, más, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis, 1 menos 0,8 veces, que eso es de acuerdo a la fórmula, por la presión de poros que tenemos en este caso, la presión de poros que tenemos en este caso, dividido en 1000, para que nos den megapascales. Ya un momentico, perdón, un momento, es la presión de poros en sitio, ya la vamos a calcular de todas maneras. Ok, antes de avanzar, tenemos que hacer este cálculo, tenemos que calcular la presión de poros en sitio. La presión de poros in situ es solamente multiplicar la densidad del agua por lo que es la profundidad. Bueno, un momento, por favor. Bueno, seguimos aquí. Entonces, la presión de poros in situ, que es la que tenemos aquí, que es U sub 0, como les mostré anteriormente, se calcula multiplicando lo que es la profundidad por el espesor unitario del agua, que es 981. En este caso vamos a colocarle en dólares para que quede fijo. Y le hacemos los condicionales. Bueno, entonces 0.29 y los trasladamos. Ahí tenemos la presión de poros in situ. Entonces, espérense un momento, por favor. Un momentico para acomodarlo porque tengo una interfaz gráfica pequeña. Bien. Ahora, resistencia del cono corregida es igual, un momento, la presión de poros en sitio entre 1000 por, van a observar aquí, 1 menos 0.8. Aquí nos da estos valores, como se pueden dar cuenta, valores pequeños. Ahora, yo quisiera hacer una prueba con la presión de poros de campo. Vamos a ver que nos dan valores muy pequeños, prácticamente 0. Es con el valor de presión de poros de campo, perdón, ya estoy verificando aquí. Pero ahora cerramos todo esto y tenemos que añadirle lo que es la resistencia de cono del campo. Esto que ven aquí es 235 y bajamos y estiramos todo hasta abajo. Ahí está. Es con la resistencia de presión, es la presión de poros recibida en campo. Aquí ya tenemos la resistencia de cono ya corregida, como se pueden dar cuenta. Entonces, para otras fórmulas, tú tienes que hacer esta relación, que sería Q sub C, la relación de campo entre la presión atmosférica, que acuérdense, por ya varias veces he dicho que en este caso, para esta capacitación vamos a asumir 100, aunque en algunos casos la asumen como 98. Y aquí está. Y la agarramos y la trasladamos. Vamos a ponerle un decimal más.
Pero antes de avanzar, me olvidé que había que hacer nuestro amigo los condicionales. Los condicionales que vamos a usar primero, si este señor es igual a comillas, este también, en el momento, ya lo tenemos. Y lo trasladamos completo para acá. Lo mismo haríamos con este señor. Este señor, que es el F, lo ponemos fijo con el símbolo de dólar, es igual a este, entre comillas. Le hacemos el segundo condicional, que es con el señor de la resistencia cono de campo. Nos da este valor. Ahora, lo que es la resistencia normalizada del cono Q sub T, lo vamos a calcular. Todavía no lo podemos calcular, porque la fórmula, como sabe muy bien, es esta misma resistencia de corregida menos el esfuerzo total, todo eso entre el esfuerzo efectivo. Pero antes de eso, tenemos que calcular los pesos unitarios totales y sumergidos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Hay varias fórmulas que nos pueden servir. Entonces nos vamos aquí, espérense un momento que la voy a traer de la presentación de PowerPoint. Un momento, por favor, no se vayan a ir. Aquí está. Si logran ver la hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Por favor, me avisan. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, ahora vámonos con el peso unitario total, que es en este caso que ustedes pueden ver aquí. Ahora tenemos que, vamos a tratar este caso con puros pesos unitarios totales. Entonces, vamos a tratar con la fórmula que, por lo menos la de esta, Robertson y Cabal del año 2010, donde tenemos que 0,27 por, abrimos paréntesis, el logaritmo en base 10, un momentico, pues, ya, perdón, el logaritmo en base 10 de lo que es la relación de fricción, pero no la hemos calculado todavía, de que una ensayo lleva a la otra, entonces tenemos que calcular lo que es la relación de fricción, que la tenemos aquí en esta fórmula ya calculada. Vamos a calcularla. Que es sencillo, es calcular lo que es es igual la relación de fricción, que es dividir la resistencia lateral F sub S entre momento. Bien. Relación de fricción, que es igual, tenemos que agarrar, ¿cierto? Lo que es la resistencia lateral del cono, que está en kilopascales, sobre la resistencia corregida, que esta está en megapascales. Entonces, esto es lo que yo les proponía, agarrar y dividir esto entre 1000. Ah, no, perdón, por 1000. Espérense, perdón. Un momento. Ok. Esto. Okay. Ahora, sería igual a esta resistencia corregida por 1000. Ahora tendríamos que agarrar lo que es la resistencia del cono y dividirla. Y ahí nos da este parámetro. Y luego agarramos y lo multiplicamos por 100. Pero ¿por qué me da 1? Lo que me llama la atención. Ah, porque es la resistencia lateral, perdón. Qué pena. En este caso sería, ya me había equivocado, resistencia lateral entre la resistencia del cono corregida, pero esta multiplicada por 1000 para pasar lo que quede todo en kilopascales. Y aquí nos da, y luego después agarramos y la multiplicamos por 100. Y tenemos 1,61 en la relación de fricción. Hacemos los condicionales para que haya más orden. O pues se pueden dar cuenta de esta parte. Entonces, y la trasladamos. Ya tenemos nuestra relación de fricción. Ahora sí podemos calcular ahora nuestra densidad. La hacemos ahora aquí,
0,27 por, abrimos paréntesis, el logaritmo, otra vez paréntesis, de la relación de fricción que tenemos aquí. Luego, agarramos más, abrimos paréntesis, 36 por, abrimos otro paréntesis, logaritmo, otro paréntesis, de lo que es el cursus. Un momentico que no logro ver bien. Es Cusutel corregido, perfecto. Un momentico, ya lo vamos a avanzar. Este aquí, pueden observar, Cusutel, que sería este parámetro que ustedes ven aquí. Y este a su vez dividido, pero por lo menos ya este Cusutel multiplicado por 1000, que está en megapascales, dividido entre la presión atmosférica. Como pueden ver aquí, ya se van a dar cuenta. Pero tenemos que meter otro paréntesis aquí y tenemos que poner este en dólar. Tenemos ahí, perfecto. Aquí. Ahora más 1,236. Pero, ok, a ver si cuadra perfecto. Bien. Ahora tenemos que, como se observan aquí el peso unitario del agua, entonces tenemos que agarrar y multiplicarlo por eso. 9,81 en dólar por eso. 48,95, pero no queda tan alto. Eso es lo que me llama a mí la atención. Quiero verificar, o es que están mal las fórmulas. Déjenme verificar aquí. No, tampoco, no cuadra jamás. Entonces, ¿no será con su C? No, tampoco. No me cuadró. Tiene que ser algo que pasaría con la fórmula de las fórmulas. Interesante. Porque tenemos relación de fricción, 0,36. Ah, aquí. Ahora sí cuadra. Pero aquí no la está dando en 2,31. 231 de 0,27, 0,26, logaritmo de R23. Bien. Igual yo les voy a pasar esta fórmula y les explicaré cómo hacer la tarea. Por el grupo lo puedo explicar, es bien sencillo. Ahora, 231. Entonces ahora, 81, ahí nos da la presión unitaria. Ahí está. Esta fue propuesta por Robertson y Cabal. Luego abrimos otra para incluir otro autor, también si lo desean. Vamos a poner otro autor y de ahí sacamos un pequeño promedio. Usemos a Baginska 2016. El problema con esto. Luego usamos la fórmula que es igual a 11 más, abrimos paréntesis, 24 por el logaritmo neperiano de la resistencia lateral del cono más 0,7, pero da alto. ¿Por qué da alto? Porque resulta que esta fórmula, la resistencia lateral está en megapascales. Eso quiere decir que esto tenemos que pasarlo a megapascales. Y lo que les decía, 0,23, observen aquí tengo un pequeño paréntesis, por 0,01, y aquí nos da el peso unitario. Para verificar aquí, tampoco, es esto que ustedes ven aquí. Ahí está el peso unitario. Ahora, vámonos con un tercer autor y sacamos promedio. Insertar. Vámonos con
qué autor podemos trabajar para poder tener más datos y sacamos un pequeño promedio y con eso calculamos todos los más parámetros. O con esos dos basta. Sacamos un pequeño parámetro, un pequeño promedio. En ese momento que tengo un problemita aquí con la programación. ¿Qué habrá pasado? Me mantuve, voy a verificar. O bueno, hagámoslo directo. Y la trasladamos. Ahí tenemos nuestros valores de ahora el peso unitario sumergido. Vamos a asumir que todo está sumergido. Nivel freático lo ponemos en 0. En este caso, el peso unitario sumergido va a ser igual promedio menos el nivel, el peso, ¿cómo que se llama? La densidad del agua. Esta se pone en F4. Luego hacemos nuestros condicionales. ¿Sí? Este señor en F4 fijo, hacemos lo que es las comillas. Igual esta parte de los condicionales para que haya un poquito más de orden. Este es el peso unitario sumergido. Entonces ahora los esfuerzos totales de confinamiento es igual a por este parámetro que ustedes ven aquí. Ya, ese es el esfuerzo de confinamiento. Ahora sería sumar este señor más este parámetro por este menos este. Y ahí se obtiene el esfuerzo total. Como pueden ver, se pueden dar cuenta, aumenta a medida que nos va profundizando. Ahora, esfuerzos efectivos, en este caso sería este mismo. Ya tenemos los parámetros de esfuerzos efectivos. Ahora vamos a calcular la resistencia normalizada del cono. La resistencia normalizada del cono, según la fórmula, es igual a la resistencia de cono de campo corregida, en este caso, como pueden observar aquí, pero aquí la vamos a multiplicar por 1000 para dejarlo a kilopascales, porque acuérdense que los esfuerzos efectivos están en kilopascales, menos el esfuerzo total de confinamiento, en teoría, sobre el esfuerzo teórico en sitio. Y aquí tenemos lo que es la resistencia normalizada del cono. Aquí la tenemos. Ahora tenemos que obtener lo que es el parámetro de presión de poros. Ya les voy a buscar la fórmula, les voy a pasar las fórmulas para que las observen. Un momento, por favor. No se despeguen de la... momento. La estoy buscando, no se preocupen. Aquí está. El parámetro de presión de poros, aquí le tiene la fórmula, que es la presión de poros de la base del cono, que es U2, que es la que tenemos en campo, menos la presión de poros en sitio, que ya la calculamos, sobre la resistencia corregida del cono de campo, que es Q sub T, pero en este caso acuérdense que la multiplicamos por 1000, porque como la calculamos en megapascales, la tenemos que pasar a kilopascales para que todas las unidades cuadren, menos los esfuerzos de confinamiento que estén en kilopascales. Entonces se aplica el término de peras con peras y manzanas con manzanas. Y aquí tenemos el parámetro de presión de poros. Los dos negativos, ¿qué sucede? Aquí está, aquí va aumentando el parámetro de presión de poros. Ahora, ya tenemos todos los parámetros que necesitamos. Aquí tenemos lo que es la litología. Yo armé un pequeño condicional, como se pueden dar cuenta, para obtener la litología inferior de acuerdo a la relación de fricción ¿cómo se llama? A la relación de fricción, F sub R en porcentaje. Y se pueden dar cuenta que corresponde a diversos parámetros de tipo de suelo. Se pueden dar cuenta. Entonces, no sé si la logran ver aquí en este caso. Igual yo les voy a pasar la hoja de cálculo para hacer la tarea.
y yo les voy a hacer una serie de condiciones y ustedes después me tienen que interpretar. Sencillo, por lo menos un ejemplo. Yo les digo, mira, aquí les presento estos parámetros, ustedes les tienen que colocar ciertas cosas y de acuerdo a estos resultados me tienen que decir qué tipo de litología se compone el suelo, si es cohesivo o no cohesivo, el grado de consistencia, posibilidad de expansión, el grado de expansión. Y se acuerdan lo que les comenté, el término de esta parte, de la... Aunque esto lo dejaremos para el curso avanzado, este hay que usar más gráficas, esas cosas, pudiésemos hacer esta parte demasiado con puros cálculos. Espero que yo les voy a pasar esta tarea, va a ser hasta aquí, hasta grado de expansión, esta partecita. Y acuérdense, me tienen que responder, puede ser aquí se las va a poner, que me digan cuál es la diferencia entre el CPT y el CPTU, nada más. Esa es lo que yo siempre les dije en todas las clases, esa es una pregunta que les voy a hacer, nada más. Espero que la clase les haya sido de buen provecho. Esta fin de semana les voy a pasar esta hoja de cálculo con la tarea al grupo, con su respectivo respaldo en PDF de la presentación de estos 4 días. Son las 8:51, espero haber cumplido con sus expectativas. Estoy abierto, ya está en estos momentos de manera oficial el ciclo de preguntas y respuestas. Pueden ya sea escribirme al panel de preguntas o con el, ¿cómo que se llama? Me la preguntan verbalmente. Soy todo oídos. Una pregunta, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. No lo escuché muy bien. Mañana nos va a pasar, digamos, la tarea para hacer. ¿Y cuántos días tenemos para resolverlo, para entregarle, para los certificados? ¿Cómo es la cuestión? Vamos a ponerle una semana. ¿Sí están de acuerdo? Una semanita me parece bien para que la hagan. Solamente, o sea, lo que yo tengo que ver cómo hago, porque estoy pensando en que coloquen sus números de cédula. Colocarles, qué sé yo, un sondeo CPT de 10 metros de profundidad, un ejemplo, 5 metros, sencillito. Entonces colocan ahí su número de cédula, tengo que ver cómo hago, su número de documento de identidad. Entonces, con eso, un momentico, esperen un momento, por favor. Con eso yo aspiro evaluar, entonces, de ahí yo les voy a indicar, ahí se calcula ya que me estaba haciendo esta pregunta. Un momentico, okay. Amigo César Romero. Ajá. ¿Cuál es tu nombre, amigo, el que me está hablando, ¿verdad? El que me está hablando. Bueno, mi nombre es Álvaro Molina. ¿De dónde? Soy de La Paz. De La Paz, perfecto. Un saludo a la gente de La Paz por allá. Ahora, bueno, fíjate, la pregunta fue la tarea. Yo tengo que, este fin de semana tengo que planear la tarea que les voy a poner para que sea fácil para analizar ustedes, porque en 4 días yo no puedo explicarles todo. Estoy explicando lo más resumido que se pueda, porque este es un curso prácticamente de 2 semanas mínimo, y aún así voy a quedar corto de tiempo, un curso muy largo. ¿Ves? Probablemente, no es seguro, pero probablemente es para el otro viernes la fecha máxima de entrega de la tarea. Una semanita me parece más que bien. Voy a ver, tengo que ver qué me propone el personal de CADIC. No es extraoficial, pero lo más probable es que el día sea el viernes. Espero que estén conformes. Una semana de tiempo me parece razonable, creo yo. ¿Sí respondí a su pregunta, amigo? Ok, gracias. A usted. Ahora, César Romero, como el famoso actor de Hollywood. Buenas noches, profesor. ¿Para qué sirve realizar un ensayo de disipación de presión de poro? Bueno, acuérdese, amigo, que la presión de poro es un parámetro que se influye cuando estamos sobre medios acuosos. Entonces, ¿para qué necesitamos la disipación del exceso de presión de poro? Pues acuérdese que usted no ha hecho alguna vez ensayos de resistencia en arcillas, ya sea triaxial, cortes directos, ciclo, convencional, que el ensayo es lento para ensayar. ¿Por qué? Porque si necesitamos hacer la disipación del exceso de presión de poros, porque si tú ensayas la muestra rápido, la presión de poros no se disipa en el tiempo suficiente, no le da tiempo de salir. Entonces, eso le añade una resistencia adicional al esqueleto del suelo. Entonces te va a dar valores que no corresponden al propio esqueleto del suelo. Esa es la importancia de la disipación del exceso de presión de poros. Por eso es que yo agarré, esos fueron los motivos por los cuales estoy diciendo que el suelo es totalmente saturado. Estamos prácticamente en un fondo marino. No hay nivel frático. Por eso es que le puse que el nivel frático está en 0. O sea, estamos bajo el mar. Estamos haciendo un estudio geotécnico para una tubería de una, ¿cómo que se llama? De fibra óptica. Una cuestión así. O una plataforma de
de hélices para energía eólica que está ahí en el mar, que están, por cierto, muy de moda en el Mar del Norte. Espero que esté el amigo César Romero conforme con la respuesta. ¿Alguien más, por favor?